Bienvenidos a Pasajes Difíciles. Es muy conocido que los seguidores de Jesús y de sus enseñanzas tienen por ciertísimas las afirmaciones de los evangelios, pero también de toda la Biblia. Hay que reconocer que muchos personajes bíblicos realmente existieron porque hay evidencia histórica de sus hechos y enseñanzas. Por ejemplo, el rey David. Hasta hace poco se creía que no era un personaje histórico, pero en 1993 se obtuvo evidencia científica de que sí lo fue. Con el descubrimiento de la inscripción de Tel Dan, hallada en una excavación, se encontró un escrito en arameo del siglo IX a.C., donde un rey no israelita cuenta su victoria sobre el rey de Israel y la casa de David. Era cierto que después de un siglo, la casa de David era recordada como una dinastía. De igual manera, Jesús ya es reconocido como un personaje totalmente histórico. Existió realmente y caminó por las polvorientas calles de Galilea. Esto no solamente es redactado por eruditos cristianos como José Luis Sicre, sino también por el reconocido historiador español Antonio Piñero, quien tiene innumerables estudios en cristianismo primitivo y además se define como agnóstico, lo que no le impide reconocer la evidencia histórica del Jesús de la Biblia, pero más que de la Biblia, de la historia. Pero hay otros de los que no se puede afirmar lo mismo, ya que algunos personajes bíblicos realmente no existieron. Y esto no debe ser motivo para perder la fe o para dudar de la Biblia. Todo lo contrario, al reconocer que la Biblia o que en la Biblia hay lo que hoy llamamos géneros literarios, descubrimos en ellos también la intención del autor o de los autores de los libros incluidos en la Biblia, y que en ocasiones un libro no fue escrito por un solo autor, aunque tenga el nombre de un solo autor. Por ejemplo, el libro de Isaías no fue escrito por una sola persona, y así también otros escritos que tuvieron a más de un autor. Pero vayamos a nuestro tema principal, a lo que es el título de este video. ¿Cuáles son esos personajes importantes en la Biblia que no existieron? Empecemos con Adán y Eva. Definitivamente no fueron personas reales. Son productos de una elaboración teológica muy bien pensada e inspirada que respondían a la pregunta del origen del ser humano, pero que también daban respuestas a los problemas de explotación del ser humano por parte de los poderosos de su tiempo. Hoy se sabe con toda claridad que hubo una evolución y que los seres humanos no somos producto ni descendemos de un solo padre o una sola madre llamados Adán y Eva. Lo que sí creemos es que en todo el proceso evolutivo de la especie humana, Dios estuvo en completa supervisión. Otros personajes que no existieron fueron Caín y Abel, por sustracción de materia. Si no existieron Adán y Eva, pues tampoco existieron Caín y Abel. Estos son relatos mitológicos que contienen enseñanzas muy fuertes y que perduran. El hecho de que Caín y Abel no sean o no hayan sido personas reales no le quita el peso teológico del mensaje. Un mito, en ocasiones, es mucho más poderoso que una historia real. Óigase bien, vamos a repetir eso. Un mito o el mito tiene más poder muchas veces que lo que cualquier evento histórico pueda tener. Porque, por ejemplo, cuando a usted le cuentan una noticia que realmente sucedió, le dicen que un hermano mató a otro hermano, eso o esa es una noticia real. Y a usted le cuentan eso y eso a usted le duele, a usted le golpea esa realidad. Pero después, pasado el tiempo, a usted se le olvida que un hermano mató a otro hermano. Con el relato de Caín y Abel a la humanidad entera, con ese mito, se le envía un mensaje poderoso y perdurable, un mensaje que tiene incidencias aún en el hoy, en la actualidad. La enseñanza profunda del mito de Caín y Abel, aunque fueron personajes ficticios o elaborados, realizados por una mente inspirada por Dios, es que entre hermanos no podemos matarnos. Me hace recordar mucho a una de las entregas de la película El planeta de los simios. Esa escena espectacular en la que César dice: simio no mata simio. No es otra cosa que una reestructuración del mensaje de Caín y Abel. Si los animales, en este caso simios, que son inferiores, no se matan entre sí, nosotros que nos consideramos o somos superiores, no podemos seguir asesinándonos.
Ese es el mensaje de Caín y Abel, la enseñanza del mito. Entonces, en la Biblia hay otros relatos de personas que no existieron, pero no quiere decir que la Biblia sea mentira. No quiere decir de que eso sea todo falso, sino que hay que entender la trascendencia, el estilo y la inspiración de un autor que ve una realidad y que encuentra en un mito tan corto la manera para dejar una enseñanza profunda y perdurable a través de toda la historia. Pero, ¿y qué más podemos decir? Podemos hablar de Sansón, tampoco existió. Nunca hubo un tipo con una fuerza indomable como Sansón. Pero ahí en ese relato hay muchísimas enseñanzas y de gran valor e impacto, y que todavía pueden hoy ser de bendición para nosotros, aunque Sansón no haya sido una persona o un personaje real. También Jonás, sí, tampoco fue un personaje real, tampoco se lo tragó una ballena, tampoco existió un tipo que iba a predicar a Nínive. Eso históricamente no pasó, aunque por allá en uno de los libros del Antiguo Testamento aparezca un personaje que se llama Jonás o que se llamó Jonás, y que muchos lo han querido relacionar con el Jonás de la supuesta ballena o del animal marino que se lo tragó. Eso no tiene ninguna cientificidad, ni ninguna manera de relacionarse, ni tampoco hay evidencia histórica. Y no debemos creer que eso sucedió, sino que es un relato para mostrar la manera en la que Israel se creía que era el único pueblo predilecto y escogido por Dios. Y a través de la historia de Jonás, Dios nos muestra que no solamente ama a los israelitas, que Dios no es solamente Dios de los israelíes, o que no tiene compasión y misericordia solamente de los israelitas, sino también de los pueblos que ellos tenían como enemigos. La enseñanza profunda del libro de Jonás es que Dios ama a toda la humanidad. Y así podemos llegar al Nuevo Testamento, cuando en el Evangelio de Lucas se introduce la historia del joven rico. Lucas, que es un escritor con una pluma prolífera. Qué calidad de escritor el del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Qué capacidad literaria. Nos muestra a un rico. En ninguna parte dice que era joven, pero nosotros le hemos puesto o le hemos colocado el joven rico. Esa persona tampoco existió. Y Lucas es muy de hablar de las riquezas o de hacer críticas a esos que desde la riqueza no ayudan y no son de bendición en el plan que Dios tiene de misericordia para con los pobres y necesitados. Esta historia o este joven o este rico nunca existió. Nunca se encontró con Jesús. Eso no pasó. Pero eso no le quita el peso de la enseñanza en que cuando se ama a las riquezas más que a Dios, nuestro proyecto de vida, aunque tengamos plata, es pobre. Nos vamos como el rico, tristes. Preferimos andar tristes, pero con riquezas, porque a veces hay gente que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Que el saber estas cosas no te quiten la fe, que no te quiten el amor profundo que tienes por Dios, sino que, por el contrario, veas a un Dios que es real, un Dios que te ama, un Dios que usa a las personas y también los dones que esas personas tienen en cuanto a la literatura, en cuanto a la música, en cuanto al deporte, todo Dios puede usarlo para bendición. Y en este caso, en el de la Biblia, usó a personas con capacidades literarias formidables para enseñarnos de su amor, de su justicia, de su perdón, de su misericordia y de tantas cosas más, porque tenemos a un Dios muy bueno.